Hola y bienvenidos al Capitán Cultura, luchando contra la ignorancia, un tema a la vez. Hoy les voy a presentar un audiotexto relativo a la contestación a la pregunta ¿qué es la ilustración? Este es uno de los artículos más difundidos o más conocidos de Immanuel Kant. Y es muy famoso precisamente porque fue, pues no el primero, pero sí uno de los más conocidos en utilizar la frase sapere aude, en la cual trataba de contestar a la pregunta ¿qué es la ilustración? Empecemos. Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa que la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía de algún otro. Sapere aude, ten valor para servirte de tu propio entendimiento. Tal es el lema de la ilustración. Pereza y cobardía son las causas merced a las cuales tantos hombres continúan siendo con gusto menores de edad durante toda la vida. Pese a que la naturaleza los haya librado hace ya tiempo de una conducción ajena, haciéndolos físicamente adultos, y por eso les ha resultado tan fácil a otros el erigirse en tutores suyos. Es tan cómodo ser menor de edad. Basta con tener un libro que supla mi entendimiento, alguien que vele por mi alma y haga las veces de mi conciencia moral, a un médico que me prescriba la dieta, etc. Para que yo no tenga que tomarme tales molestias. No me hace falta pensar, siempre que pueda pagar. Otros asumirán tan engorrosa tarea. El que la mayor parte de los hombres, incluyendo a todo el bello sexo, consideren el paso hacia la mayoría de edad como algo harto peligroso, además de muy molesto, es algo por lo cual velan aquellos tutores que tan amablemente han echado sobre sí esa labor de superintendencia. Tras entontecer primero a su rebaño, e impedir cuidadosamente que esas mansas criaturas se atrevan a dar un solo paso fuera de las andaderas donde han sido confinados, les muestran luego el peligro que les acecha cuando intentan caminar solos por su cuenta y riesgo. Mas ese peligro no es ciertamente tan enorme, puesto que finalmente aprenderían a caminar bien, después de dar unos cuantos tropezones. Pero el ejemplo de un simple tropiezo basta para intimidar y suele servir como escarmiento para volver a intentarlo de nuevo. Así pues, resulta difícil para cualquier individuo el zafarse de una minoría de edad que casi se ha convertido en algo connatural. Incluso se ha encariñado con ella y eso le hace sentirse realmente incapaz de utilizar su propio entendimiento, dado que nunca se le ha dejado hacer ese intento. Reglamentos y fórmulas, instrumentos mecánicos de un uso racional, o más bien abuso de sus dotes naturales, constituyen los grilletes de una permanente minoría de edad. Quien lograra quitárselos acabaría dando un salto inseguro para salvar la más pequeña zanja, al no estar habituado a semejante libertad de movimiento. De ahí que sean muy pocos quienes han conseguido, gracias al cultivo de su propio ingenio, desenredar las ataduras que le ligaban a esa minoría de edad y caminar con paso seguro. Sin embargo, hay más posibilidades de que un público se ilustre a sí mismo, algo que es casi inevitable, con tal de que se le conceda libertad, pues ahí siempre nos encontraremos con algunos que piensan por cuenta propia, incluso entre quienes han sido erigidos como tutores de la gente, los cuales, tras haberse desprendidos ellos mismos del yugo de la minoría de edad, difundirán en torno suyo el espíritu de una estimación racional del propio valor y de la vocación a pensar por sí mismo. Pero aquí se da una circunstancia muy especial. Aquel público que previamente había sido sometido a tal yugo por ellos mismos, les obliga luego a permanecer bajo él, cuando se ve instigado a ello por alguno de sus tutores que son de suyo incapaces de toda ilustración. Así de perjudicial resulta inculcar prejuicios, pues estos acaban por vengarse de quienes fueron sus antecesores o sus autores. De ahí que un público solo pueda conseguir lentamente la ilustración. Mediante una revolución acaso se logre derrocar un despotismo personal y la opresión generalizada por la codicia o la ambición, pero nunca logrará establecer una auténtica reforma del modo de pensar. Bien al contrario, tanto los nuevos prejuicios como los antiguos servirán de rienda para esa enorme muchedumbre sin pensamiento alguno.
Para esta ilustración tan solo se requiere libertad, y a decir verdad, la más inofensiva de cuantas puedan llamarse así, el hacer uso público de la propia razón en todos los terrenos. Actualmente oigo reclamar por doquier: no razones. El oficial ordena: no razones, adiéstrate. El asesor fiscal dice: no razones y limítate a pagar tus impuestos. El consejero espiritual dice: no razones, ten fe. Solo un único Señor en el mundo dice: razonad cuanto queráis y sobre todo lo que gustéis, mas no dejéis de obedecer. Impera por doquier una restricción de la libertad. Pero, ¿cuál es el límite que la obstaculiza y cuál es el que, bien al contrario, la promueve? He aquí mi respuesta. El uso público de su razón tiene que ser siempre libre y es el único que puede procurar ilustración entre los hombres. En cambio, muy a menudo cabe restringir su uso privado, sin que por ello quede particularmente obstaculizado el progreso de la ilustración. Por uso público de la propia razón entiendo aquel cualquiera puede hacer como alguien docto ante todo ese público que configura el universo de los lectores. Denomino uso privado al que cabe hacer de la propia razón en una determinada función o puesto civil que se le haya confiado. En algunos asuntos encaminados al interés de la comunidad se hace necesario un cierto automatismo, merced al cual ciertos miembros de la comunidad tienen que comportarse pasivamente para verse orientados por el gobierno hacia fines públicos mediante una unanimidad artificial, o cuanto menos para que no perturben la consecución de tales metas. Desde luego, aquí no cabe razonar, sino que uno ha de obedecer. Sin embargo, en cuanto esta parte de la maquinaria sea considerada como miembro de una comunidad global e incluso cosmopolita, y por lo tanto se considere su condición de alguien instruido que se dirige sensatamente a un público mediante sus escritos, entonces resulta obvio que puede razonar sin afectar con ellos a esos asuntos en donde se vea parcialmente concernido como miembro pasivo. Ciertamente resultaría muy pernicioso que un oficial a quien sus superiores le hayan ordenado algo pretendiesen utilizar en voz alta y durante el servicio sobre la conveniencia o la utilidad de tal orden. Tiene que obedecer simplemente. Pero en justicia no se le puede prohibir que, como experto, haga observaciones acerca de los defectos del servicio militar y los presente ante su público para ser enjuiciados. El ciudadano no puede negarse a pagar los impuestos que se le hayan asignados, e incluso una indiscreta crítica hacia tales tributos al ir a satisfacerlos quedaría penalizada como un escándalo, pues podría originar una insubordinación generalizada, a pesar de lo cual él mismo no actuará contra el deber de un ciudadano si, en tanto que especialista, expresa públicamente su tesis contra la inconveniencia o la injusticia de tales impuestos. Igualmente, un sacerdote está obligado a hacer sus homilías dirigidas a sus catecúmenos y feligreses con arreglo al credo de aquella iglesia a la que sirve, puesto que fue aceptado en ella bajo esa condición. Pero en cuanto persona docta tiene plena libertad, además de la vocación para hacerlo así, de participar al público todos sus bien intencionados y cuidadosamente revisados pensamientos sobre las deficiencias de aquel credo, así como sus propuestas tendentes a mejorar la implantación de la religión y la comunidad eclesiástica. En esto tampoco hay nada que pudiese originar un cargo de conciencia, pues lo que enseña en función de su puesto como encargado del asunto de la iglesia será presentado como algo con respecto a lo cual él no tiene libre potestad para enseñarlo según su buen parecer, sino que ha sido emplazado a exponerlo según una prescripción ajena y en nombre de otro. Dirá: nuestra iglesia enseña esto o aquello, he ahí los argumentos de que se sirve. Luego extraerá para su parroquia todos los beneficios prácticos de unos dogmas que él mismo no suscribiría en plena convicción, pero a cuya exposición sí puede comprometerse, porque no es del todo imposible que la verdad subyazca escondida en ellos, o cuando menos, en cualquier caso, no haya nada contradictorio con la religión íntima. Pues, si creyese encontrar esto último en dichos dogmas, no podría desempeñar su cargo en conciencia, tendría que dimitir. Por consiguiente, el uso de su razón que un predicador comisionado a tal efecto hace ante su comunidad es meramente un uso privado, porque por muy grande que sea ese auditorio, siempre constituirá una reunión doméstica, y bajo este respecto, él, en cuanto sacerdote, no es libre ni tampoco le cabe serlo al estar ejecutando un encargo ajeno. En cambio,
Cuando alguien docto que hable mediante sus escritos al público en general, es decir, al mundo, dicho sacerdote disfruta de la libertad ilimitada en el uso público de su razón, para servirse de su propia razón y hablar en nombre de su propia persona. Que los tutores del pueblo en asuntos espirituales deban ser a su vez menores de edad constituye un absurdo que termina por perpetuar toda suerte de disparates. Ahora bien, ¿acaso una asociación eclesiástica, cual una especie de sínodo o como se autodenomina entre los holandeses, grupo venerable, no debiera estar autorizada a juramentarse sobre cierto credo inmutable para ejercer una suprema e incesante tutela sobre cada uno de sus miembros y a través suyo, sobre el pueblo a fin de eternizarse? Yo mantengo que tal cosa es completamente imposible. Semejante contrato quedaría por cancelada para siempre cualquier ilustración posterior del género humano, es absolutamente nulo e inválido. Y seguirá siendo así, aun cuando quedase ratificado por el Poder Supremo, la Dieta Imperial y los más solemnes tratados de paz. Una época no puede aliarse y conjurarse para dejar a la siguiente en un estado que no le haya de ser posible ampliar sus conocimientos, sobre todo los más apremiantes, rectificar sus errores y en general seguir avanzando hacia la ilustración. Tal cosa supondría un crimen contra la naturaleza humana, cuyo destino primordial consiste justamente en ese, progresar. Y la posterioridad estaría, por lo tanto, perfectamente legitimada para recusar aquel acuerdo adoptado de un modo tan incompetente como ultrajante. La piedra de toque de todo cuanto puede acordarse como ley para un pueblo se cifra en esta cuestión. ¿Acaso podría un pueblo imponerse a sí mismo semejante ley? En orden a establecer cierta regulación, podría quedar estipulada esta ley, a la espera de que haya una mejor lo antes posible. Que todo ciudadano y específicamente los clérigos sean libres en cuanto expertos para expresar públicamente, o sea, mediante escritos, sus observaciones sobre los defectos de la actual institución. Mientras tanto, el orden establecido perdurará hasta que la comprensión sobre la índole de tales cuestiones se haya extendido y acreditado públicamente tanto como para lograr mediante la unión de sus voces, aunque no sea unánime, elevar hasta el trono una propuesta para proteger a esos colectivos que, con arreglo a sus nociones de una mejor comprensión, se hayan reunido para emprender una reforma institucional en materia de religión, sin molestar a quienes prefieran conformarse con el antiguo orden establecido. Pero es absolutamente ilícito ponerse de acuerdo sobre la persistencia de una constitución religiosa que nadie pudiera poner en duda públicamente, ni tan siquiera para el lapso que dura la vida de un hombre, porque con ello se anula y esteriliza un periodo en el curso de la humanidad hacia su mejora, causándose así un grave perjuicio a la posteridad. Un hombre puede postergar la ilustración para su propia persona y solo por algún tiempo en aquello que le incumbe saber, pero renunciar a ella significa, por lo que atañe a su persona, pero todavía más por lo que concierne a la posteridad, vulnerar y pisotear los sagrados derechos de la humanidad. Mas lo que a un pueblo no le resulta lícito decidir sobre sí mismo, menos aún le cabe decidirlo a un monarca sobre el pueblo, porque su autoridad legislativa descansa precisamente en que reúne la voluntad íntegra del pueblo en la suya propia. A este respecto, si ese monarca se limita a hacer coexistir con el ordenamiento civil cualquier mejora presunta o auténtica, entonces dejará que los súbditos hagan cuanto encuentren necesario para la salvación de su alma. Esto es algo que no le incumbe en absoluto, pero en cambio sí le compete impedir que unos perturben violentamente a otros, al emplear toda su capacidad en la determinación y promoción de dicha salvación. El monarca daña su propia majestad cuando se inmiscuye sometiendo al control gubernamental los escritos en que sus súbditos intentan clarificar sus opiniones, tanto si lo hace por considerar superior su propio criterio, con lo cual se hace acreedor del reproche, César non et supragramáticos, como, mucho más todavía, se humilla su poder supremo al amparar dentro de su estado el despotismo espiritual de algunos tiranos frente al resto de sus súbditos. Si ahora nos preguntáramos, ¿acaso vivimos actualmente en una época ilustrada? La respuesta sería no, pero sí vivimos en una época de ilustración. Tal como están ahora las cosas, todavía falta mucho
para que los hombres tomados en su conjunto puedan llegar a ser capaces o estén ya en situación de utilizar su propio entendimiento sin la guía de algún otro en materia de religión. Pero sí tenemos claros indicios de que ahora se les ha abierto el campo para trabajar libremente en esa dirección y que también van disminuyendo paulatinamente los obstáculos para que una ilustración generalizada o el abandono a una minoría de edad de la cual es responsable uno mismo. Bajo tal mirada, esta época nuestra puede llamar época de la Ilustración o también el siglo de Federico, un príncipe que no se considera indigno de sí reconocer como un deber suyo el no prescribir a los hombres nada en cuestiones de religión, sino que les deja plena libertad para ello e incluso rehúsa el altivo nombre de tolerancia. Es un príncipe ilustrado y merece que el mundo y la posteridad se lo agradezcan, ensalzándolo por haber sido el primero en haber librado al género humano de la minoría de edad, cuando menos por parte del gobierno, dejando libre a cada cual para servirse de su propia razón en todo cuanto tiene que ver con la conciencia. Bajo este príncipe se permite a venerables clérigos que como personas doctas expongan libre y públicamente al examen del mundo unos juicios y evidencias que se desvían aquí o allá del credo asumido por ellos sin menoscabar los deberes de su cargo, tanto más aquel otro que no se halle coartado por obligación profesional alguna. Este espíritu de libertad se propaga también hacia el exterior, incluso allí donde ha de luchar contra los obstáculos externos de un gobierno que se comprende mal a sí mismo, pues ante dicho gobierno resplandece un ejemplo de que la libertad no conlleva preocupación alguna por la tranquilidad pública y la unidad de la comunidad. Los hombres van abandonando poco a poco el estado de barbarie gracias a su propio esfuerzo, con tal de que nadie ponga un particular empeño en mantenerlos en la barbarie. He colocado el epicentro de la Ilustración, o sea, el abandono por parte del hombre de aquella minoría de edad respecto a la cual es culpable él mismo en cuestiones religiosas, porque nuestros mandatarios no suelen tener interés alguno en oficiar como tutores de sus súbditos en lo que atañe a las artes y a las ciencias, y porque, además, aquella minoría de edad es asimismo la más nociva e infame de todas ellas. Pero el modo de pensar de un jefe de Estado que favorece esta primera ilustración va todavía más lejos y se da cuenta de que, incluso con respecto a su legislación, tampoco entraña peligro alguno el consentir a sus súbditos que hagan un uso público de su propia razón y expongan públicamente al mundo sus pensamientos sobre una mejor concepción de dicha legislación, aun cuando critiquen con toda franqueza la que ya ha sido promulgada. Esto es algo de lo cual poseemos un magnífico ejemplo, por cuanto ningún monarca ha precedido a ese al que nosotros honramos aquí. Pero solo aquel que precisamente por ser ilustrado no teme a las sombras, al tiempo que tiene una mano, un cuantioso y bien disciplinado ejército para la tranquilidad pública de los ciudadanos, puede decir aquello que a un Estado libre no le cabe atreverse a decir. Razonad cuanto queráis y sobre todo cuanto gustéis, con tal de que obedezcáis. Aquí se revela un extraño e inesperado curso de las cosas humanas. Tal como sucede ordinariamente, cuando ese decurso es considerado en términos globales, casi todo en él resulta paradójico. Un mayor grado de libertad civil parece provechosa para la libertad espiritual del pueblo y pese a ello le coloca límites infranqueables. En cambio, un grado menor de esa libertad civil procura el ámbito para que esa libertad espiritual se despliegue con arreglo a toda su potencialidad. Pues cuando la naturaleza ha desarrollado bajo tan duro tegumento ese germen que cuida con extrema ternura, a saber, la propensión y la vocación hacia el pensar libre, ello repercute sobre la mentalidad del pueblo, merced a lo cual éste va haciéndose cada vez más apto para la libertad de actuar y finalmente acaba por tener un efecto retroactivo hasta sobre los principios del gobierno, el cual incluso termina por encontrar conveniente tratar al hombre, quien ahora es algo más que una máquina, conforme a su dignidad. Königsberg, Prusia, 30 de septiembre de 1784. Muchas cosas se pueden aprovechar de este artículo y muchas, por supuesto, están en desuso, como la afectación del sexo bello o como las condiciones religiosas.
pero una de las cosas que hay que destacar es que el sapere aude significa el tener el atrevimiento de utilizar el pensamiento incluso para criticar aquello que consideramos estable y permanente. Pero muy importante es recordar que el Estado no debe inmiscuirse en el arte, en la ciencia ni en la religión, pero no para no promoverlos, porque puede y debería promoverlos. Es todo por hoy. ¿Qué le ha parecido? ¿Conocías este artículo de Immanuel Kant? ¿Estás de acuerdo con él? ¿No estás de acuerdo con él? Igualmente, este audio se va a complementar con un video que voy a publicar en el canal principal, el Picalibro, en donde trataremos el tema de la frase sapere aude. Es todo por hoy. Capitán Cultura se despide, luchando contra la ignorancia, un tema a la vez. En este momento ya YouTube debe estarte recomendando 2 videos adicionales. Te pido que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía, que compartas este audio texto sobre el artículo de Immanuel Kant si te parece relevante y por supuesto que nos dejes un comentario para saber si te gusta lo que estamos haciendo aquí.